Estuvieron, estuvieron muy buenos. Piedras. Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos, familias, bendiciones a todos los que se conectan. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Bendiciones a Luis Jorge Rivera en Fayetteville. Bendiciones, brother. Te mandamos un abrazo desde aquí de Asheville, de las montañas, de las bellas y hermosas montañas de la ciudad de Asheville. Estamos contentos de estar nuevamente en casa aquí en la congregación junto con cada uno de nuestros hermanos. Hemos tenido un tiempo bonito de alabanza, un tiempo en la cual hemos aún entrado delante de la presencia del Señor. Así es que vamos hoy a hablar acerca de lo que es la porción 41, la porción Pinjas. En la mañana estuvimos hablando unos temas. Volumen, no le puedo subir. A ver, vamos a ver si le puedo subir aquí. Ok. Ok, a ver, ahí. Si no, aquí le puedo subir un poquito más. A ver si ahora sí. ¿Sí o no? Sí. Así es que en la mañana estábamos hablando acerca de Pinjas, el celo de Pinjas, cómo él guardó los perímetros de santidad. Hoy vamos a hablar sobre la segunda parte. Déjenme le pongo aquí la. Ahora sí, a ver. Ahora sí. Porción de los profetas, la porción de la Torah, Números capítulo 25, versículo 10 al capítulo 29, versículo 40, la Haftorah, porción de los profetas, Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 46 al capítulo 19, versículo 21. El Brit Hadashah, el pacto renovado, los escritos del primer siglo, el Nuevo Testamento, como usted le quiera llamar, Juan capítulo 2, versículo 13 al versículo 25. Algunos de los temas a tratar, como ya hablamos en la mañana, el pacto de paz del Eterno con Pinjas, censo al pueblo. Antes de entrar, vamos a tocar al final un poquito acerca de eso. Y Joshua, nombrado como sucesor de Moisés. Yehoshua ha nombrado sucesor de Moisés. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias por la palabra antes de empezar. Y vamos a repetir, bendigan a Yahweh, el que es bendito.
Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría, Barhu ed Adonai ameborach. Baruch Adonai ameborach leolam baed. Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bacharbanu mikol ha'amim. Benatan lanu et torato. Baruch atar Adonai noten ha-Torah. Amén. Puede sentarse. Números, capítulo 27, versículo 15. Dice, entonces habló a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación que salga y entre delante de ellos y que los haga salir, a fin de que la congregación de Yahweh no sea como ovejas que no tienen pastor. Ok, bien importante, porque estamos viendo que dice, entonces Moisés, vamos a regresar un poquito en el capítulo 27 para entender lo que está sucediendo. 27, versículo 12, dice, Yahweh dijo a Moisés, sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que le hayas visto, oiga lo que está diciendo aquí, y después que le hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Yahweh, diciendo, ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Dios le dice a Moisés, sube al monte, Abarim. Estamos hablando en el año 40. Hasta este punto quedan 3 personas con vida de toda la generación que salió de Egipto. ¿Se acuerda quiénes son las 3 personas? Josué, Caleb y Moisés. Son las 3 personas de toda la generación. Todas las historias que estamos viendo son gente nueva. Son los hijos que ya crecieron. Es la nueva generación que pasaron 40 años en el desierto. Han crecido, han madurado, han aprendido y han cometido los mismos errores que sus padres, como vamos a ver el día de hoy. Pero Dios le dice a Moisés, sube al monte, que vas a ver la tierra, pero tú no vas a entrar. Imagínese el dolor. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar sobre este evento y lo que está sucediendo, vamos a tomar una mayor amplitud de la petición de Moisés. ¿Qué está pasando? Número 1, en esta porción encontramos cosas bien interesantes. Número 1, encontramos a Pinjas. Pinjas mata a Zimri y a Cosbi. Limpia, purifica el campamento. Y Dios le da un pacto perpetuo que dice, tú tendrás el sacerdocio. Yo hago mi pacto perpetuo de paz. Y le dice a Moisés, trae a Pinjas delante del sacerdote Eleazar. Y él tendrá el sacerdocio perpetuo. Vamos a hablar de que Moisés ve en Pinjas un legado, un sacerdocio de paz perpetuo. ¿Okay? Dios le da a Pinjas el sacerdocio perpetuo. Número 2, se habla del censo. Y una vez que vemos el censo, ¿cuál era el propósito del censo? Dios manda que censaran a todos los hijos de Israel para repartir la tierra. ¿Okay? El primer censo era para ver cuántos habían salido. Ahora este censo es para repartir la tierra.
Moisés está viendo que la tierra va a ser repartida, cada quien va a recibir herencia, cada quien va a recibir una parte. Bien interesante que en el capítulo 27 nos habla de, capítulo 26 nos habla de Caleb y Josué, que ellos van a recibir la tierra prometida, ellos van a entrar. Todo esto Moisés lo está observando el sacerdocio es entregado a Pinjas y es perpetuo a tus generaciones. So, Moisés dice, ok, hay un sacerdote, es perpetuo. So, ahora la tierra va a ser repartida, va a haber herencia, va a ser repartida. Capítulo 27 nos habla de las hijas de Zelofehad. ¿Qué es lo que está pasando con estas hijas? Que nos dice que su padre no tuvo hijos varones. Por lo tanto, ellas iban a quedar sin herencia, no iban a recibir nada. Y entonces vienen con Moisés y dicen, nuestro padre murió en el desierto, no cometió pecado. Fíjense cómo vienen los argumentos que ellas ponen. No cometió pecado, simplemente murió por la incredulidad y murió porque murió. Ahora, no tuvo hijo varón, no ha tenido descendiente. No es justo que nosotros, siendo mujeres, nos quedemos sin herencia. Moisés dice, esto no me ha pasado. Como todo buen líder dice, voy a preguntarle a Dios. Permíteme aquí, espérense. No actúa a lo loco, Moisés no actúa a lo loco, sino que va con Dios y dice, ok, Dios, tenemos un problema, tengo una situación que no habíamos considerado, tengo algo que no estaba planificado, estas mujeres no tienen un varón, no tienen alguien que tome la herencia, y tú has dicho que los varones son los que van a recibir la herencia, ¿qué hacemos con ellas? Y Dios dice, les vamos a dar la herencia a ellas, pero siempre y cuando, claro, con algunas cláusulas, siempre y cuando ellas se casen con hombres de su misma tribu, porque si ellas se casan con hombres de otra tribu, pierden la herencia. Segundo punto que estamos viendo es, ahora Moisés no solo ve que hay un hombre al cual se le da el sacerdocio perpetuo, sino que ahora hay herencia a las tribus. Y en el censo usted ve que dice hijo de tal, y el hijo de tal, y el hijo de tal. Está diciendo los nombres, los hijos de Isaacar, por sus familias, y menciona familias un montón de veces en todo el capítulo 26. Las hijas de Zelofehad reciben herencia, porque Dios les dice, ok, ellas están en lo correcto, aunque no hay varón en la familia, aunque no hay quien reciba la herencia, ellas siendo mujeres van a recibir la herencia. Moisés ahora dice, hay sacerdocio, hay entrega de tierra, todo el mundo está recibiendo lo suyo. Y ahora Dios le dice, ven a la montaña. Y cuando le dice, ven a la montaña, le dice Dios, te voy a mostrar la tierra, pero tú no vas a entrar. Este es el último capítulo donde llegan, esta es la última parte de la Torah. Y usted dirá, no, esta no es la última parte de la Torah. Bueno, todo el libro, acordémonos que todo el libro de Deuteronomio se escribe en un promedio de 30 días, que son los últimos días de vida de Moisés, cuando se está despidiendo, está hablando, está dándole el recordatorio de la ley, del recordatorio de la Torah en Deuteronomio. Y al final del libro de Deuteronomio, nuevamente, cuando Moisés sube al monte, y es cuando muere, capítulo 34, cuando Moisés muere. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos viendo que él es testigo de la promesa de un sacerdocio. Él es testigo de la promesa de la tierra, porque hubo un censo y todo el mundo va a ser distribuido, todo el mundo se le va a entregar la tierra. Él es testigo de que Dios dice, Josué y Caleb van a heredar la tierra. Y él es testigo de que Dios le dice, ven a la montaña que tú vas a ver la herencia, pero tú no vas a entrar. ¿Qué hace Moisés? Moisés, en lugar de enojarse, Moisés, en lugar de decir, bueno, pues este pueblo ha sido rebelde, este pueblo que le vaya como le vaya. Moisés, vemos las palabras tan interesantes de Moisés que dice, versículo 25, entonces, oiga la expresión de Moisés al Dios Todopoderoso. Entonces Moisés habló a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación
congregación entre delante de ellos y que los haga salir y entrar, a fin de que la congregación de Yahweh no sea como ovejas que no tienen pastor. En lugar de quejarse, en lugar de decir, bueno, ¿y dónde está mi herencia? Bueno, ¿y por qué yo no? Bueno, ¿y por qué? Él se preocupa aún por el pueblo. ¿Por qué? Porque Él conoce el pueblo. Él sabe cómo es el pueblo. Él entiende cómo es el pueblo. Y Dios le dice, Padre, si algo necesita este pueblo, es un líder. Pero un líder que los haga caminar, un líder que los entienda, un líder que entre, un líder que salga, un líder que vaya con ellos, un líder que tenga un corazón bueno. Así es que vamos a ver, en el día de hoy nos vamos a enfocar en, déjenme ver aquí, nos vamos a enfocar en las cualidades de un líder. Versículo 18 dice, y Yahweh dijo a Moisés, toma a Yehoshua, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele autoridad a la vista de ellos. So, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele autoridad a la vista de ellos. Ahora, si algo yo creo que se había olvidado Moisés, o si algo, si en algo no había pensado Moisés, es que había un hombre que se había negado a sí mismo por servir a Moisés. ¿No me cree? Vea la Torá, estudie desde el libro de Éxodo hasta este capítulo de Números, capítulo 27, y donde quiera que usted va a ver a Moisés, donde quiera que usted vea a Moisés, desde que él regresa a Egipto, no antes, porque antes está Moisés solo, pero desde que Moisés es llamado en la zarza, desde que Moisés regresa a Egipto, usted, donde quiera que usted vea a Moisés, usted se va a encontrar a Josué. Un hombre que se había negado completamente. Dice que Moisés subió 40 días al monte con Dios, y al pie de la montaña a donde él podía llegar, porque no podía subir hasta arriba, estaba Josué, hijo de Nun. Y a la segunda vez que volvió a subir, estaba Josué, hijo de Nun. Donde quiera que iba Josué, donde quiera que iba Moisés, estaba Josué. Así es que vamos a ver que lo que sucede, esta imagen, en donde vemos a Moisés, vemos al sumo sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, y vemos a Josué. Y lo que está haciendo, lo que está sucediendo es que está saliendo de lo que hay en Moisés y se le está transmitiendo a Josué. Ahora, nosotros no podemos transmitirle algo a una persona que no tiene. Y yo quiero que usted entienda que lo que está sucediendo aquí es que Josué tiene una afinidad, Josué tiene un corazón parecido, Josué tiene un corazón similar al que tiene Moisés. Por eso la transferencia, por eso lo que está sucediendo es que está pasando lo de Moisés sobre a Josué. Ahora, dice, y entonces entenderemos esta parte. Muchas veces hemos escuchado la frase de un líder no nace, se hace. Pero también hemos visto que Moisés podía haberle dado toda la autoridad a Josué. Pero nada de esto hubiera sucedido si la gente no supiera quién era Josué. ¿Está entendiendo? Eso quiere decir que usted puede recibir la autoridad de parte de una persona, pero el respeto y que las personas lo sigan depende exclusivamente de usted. ¿Por qué Dios le dice a Moisés, llama a Josué? ¿Por qué Dios no le dice que llame a cualquier otro? ¿Por qué Dios no le dice, llama a Caleb?
Dios le dice, llama a Josué, porque Dios sabía que este hombre, Josué, se había ganado el respeto, se había ganado la admiración de toda esta gente que está aquí. Por eso le dice, ponlo delante de ti, delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación e impártele autoridad. Porque cuando la gente vea que lo que tú estás haciendo, la gente va a entender que este hombre es el que ha sido designado para caminar hacia adelante. A mí. Amén. Así es que Números, capítulo 20. Números capítulo 20, capítulo 25, versículo 20 dice, y pondrás sobre él parte, oiga, parte. Vamos a empezar a ver las palabras que estamos viendo aquí. Dice, y pondrás sobre él parte de tu dignidad. ¿No es? Es 27. Números 27, perdón. Números 27, 20 es, sí, cierto. Dice, y pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien por medio del juicio de Urim, delante del Señor, a sus palabras saldrá y a sus palabras entrarán. A sus palabras saldrán y a su palabra entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Es Números capítulo 27. No es 25. Así es que, como Números 27, 15 al 23 dice, como Moshe ya no puede ser el líder del pueblo, él se da cuenta que su fin está, su etapa siendo el líder del pueblo de Israel está a punto de terminar. Ahora él ruega al Eterno que supla esa necesidad. En su oración y la respuesta del Eterno encontramos algunos principios muy importantes en cuanto al liderazgo. Fíjese la importancia de ser un buen líder. La importancia de ser un buen líder es reconocer cuando los ciclos llegan a su fin. La importancia de ser un buen líder es reconocer cuando uno tiene que bajarse del barco y tiene que deponer a una persona para que se encargue del ministerio. Si lo que hace falta ahora en este tiempo es líderes que reconozcamos que los ministerios deben funcionar con nosotros o sin nosotros. Un líder que no se reproduce, un líder que no hace más líderes, un líder que no hace que el ministerio funcione sin él, es un líder que va a estar estancado y es un líder que no es productivo. Así es que Moisés se da cuenta y dice, él ya no puede ser el líder del pueblo, así es que, ¿qué es lo que él hace? Mire, y le voy a ser sincero, cuando uno ve todo lo que esta gente hizo con Moisés, cuando uno ve que hace 2 semanas veíamos, hace 2 semanas veíamos que aun cuando este hombre está en duelo, su hermana se muere. ¿Qué es lo que hace esta gente? Quiero agua, dame agua. ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Por qué me trajiste aquí? Egipto era mejor. Había tubas, había pepinos, había cebollas, había lechugas, Egipto era mejor. Quiero agua, dame agua, dame agua. Y este hombre había perdido a su hermana. Estaba en luto, la habían enterrado. Este hombre pierde a su hermano Aarón.
Y la gente se está quejando, y la gente se está murmurando, y la gente, pero siempre vemos que Moisés está intercediendo por el pueblo. Dios le dice vez tras vez: Moisés, te voy a levantar un pueblo. Moisés, voy a levantar una generación. Moisés, voy a levantar gente que sea obediente. Voy a levantar. Y Moisés dice: Padre, perdona a este pueblo. Padre, ¿para qué? La gente va a decir: ¿para qué los sacaste de Egipto y los vas a matar aquí en el desierto? Padre, tu honor, ¿dónde está tu honor? Padre, perdónalos. Padre, nos hace recordar ¿a quién? A un hombre que había dado su vida, a un hombre que lo había dado todo, a un hombre que a pesar de todo lo que había hecho, todavía venía la gente y le decía: ¡Hey! Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Esa línea me queda bien, ¿va? ¿Por qué? ¿Por qué será? Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Aquí tengo al compañero de milicia. Aquí tengo a los dos compañeros de milicia. Es que para los que no saben, yo la hice de sumo sacerdote hace varios años. Y dentro de la línea del sumo sacerdote nos tocaba pararnos frente a la cruz y decir: ¡Hey! Si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Por eso es que me sale natural, así es que usted ya entiende ahora el contexto del chiste. Pero, ya, póngase serio. Pero después de ser azotado, después de ser injuriado, después de todo, este hombre que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, estando en la cruz, ¿cuáles eran sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora nos encontramos a Moisés en la punta del monte, viendo la tierra que la gente va a poseer. Y dentro de la humanidad, yo quiero llevarlo por un momento a la humanidad de Moisés. Dentro de la humanidad de Moisés, pensando, Pinjas ha recibido un sacerdocio perpetuo. Cada uno de los hijos ha sido censurado y sido contado, y se le ha dado un pedazo de tierra, una propiedad de tierra. Aún estas mujeres que no tenían un hombre dentro de su familia recibieron una herencia. Y yo estoy aquí, parado, viendo esta tierra, la cual perdí en parte por aquellos incrédulos que están allá abajo. Padre, ten piedad de ellos. Padre, si algo necesita este pueblo, es un líder que los dirija. Si algo necesita este pueblo, es un líder que los haga entrar, un líder que los haga salir, un líder que los lleve. Padre, si algo necesita este pueblo, Padre, yo entiendo que ya no voy a entrar, yo entiendo que hasta aquí llegué, yo entiendo que mi ciclo hasta aquí concluyó, pero si algo necesita este pueblo, es un pastor que los pastoree para que ellos no sigan como ovejas sin pastor. Así es que en su oración y en la respuesta del Eterno encontramos algunos principios importantes en cuanto al liderazgo, y espero que usted disfrute 12 principios de los cuales vamos a estar hablando y vamos a estar tocando. Discúlpenme la letra pequeñita a ustedes, así es que hágale así con sus ojitos para que pueda ver. Número 1. Un líder es puesto por Yahweh. Ok, ahorita los vamos a ver uno por uno, pero quiero darle todo a los 12. Número 1. Un líder es puesto por Yahweh. Bien importante. Número 2. Un líder está puesto por encima del pueblo. Número 3. Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. Número 4. Un líder tiene que saber entrar delante. Y todo esto está en la oración y en la respuesta de Dios. En esos versículos solamente. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. 5. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. 6. Un líder tiene que hacer que el pueblo entre. 7. Un líder tiene la misma función que un pastor de ganado. 8. Un líder tiene que tener un buen espíritu. 9. Un líder tiene que ser dotado de Jod, que quiere decir majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria y hermosura. 10. Un líder tiene que vivir delante del Eterno y consultar con Él
11, un líder tiene que hablar las respuestas del Eterno. Y 12, un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. ¿Está listo? Vamos a empezar. Número 1. Un líder es puesto por Yahweh. Bien importante, porque si no entendemos que un líder es puesto por Yahweh, si no es así, está destinado al fracaso. Números capítulo 27, versículo 18 dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. ¿Lo que estamos viendo aquí? El llamado de Josué. Dice, y el Señor dijo a Moisés, ¿quién ordenó que Josué fuera el sucesor de Moisés? Dios. ¿Va? Dice, y el Señor dijo a Moisés, toma Josué, hijo de Nun. Ahora, Josué capítulo 1, versículo 5, encontramos que Moisés se ha ido. Moisés murió. Y ahora Josué es el nuevo líder, el nuevo sucesor. Fíjense las palabras que le da Dios al hablar con Josué. Josué 1.5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Una de las cosas que tenemos que entender, mi hermano, es que nosotros no nos ponemos. El Yahweh nos llama, el Eterno nos llama. Cuando el Eterno llama a un líder, no hay nada ni nadie que le pueda hacer frente. Porque muchas veces hay personas que están batallando en el liderazgo. Porque hay muchas personas, porque a veces hay personas que las cosas no les salen bien. Cuando nosotros leemos Josué capítulo 1, versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Hermanos, y una de las cosas que tenemos que tener bien en claro es que aquel al que Dios llama, respalda, que aquel al que Dios llama, Dios siempre está presente, que aquel al que Dios llama, Dios siempre dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Así como yo estuve con los grandes hombres, estaré contigo, pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Padre nos ha llamado. Así es que número 1, el líder es puesto por Yahweh. Si no es así, está destinado al fracaso. Amén. Si Dios no te ha llamado, hay que reconsiderar. ¿Cómo sé que Dios me ha llamado? Eso ya es entre tú y yo, entre tú y Dios, entre tú y Dios. Porque nosotros debemos tener la seguridad de que Dios nos llamó. Y usted dirá, bueno, usted pastor, ¿cómo sabe que Dios lo llamó? Bueno, yo tengo mi secreto. ¿Cómo sé que Dios me llamó? Yo tengo una Biblia que cargo conmigo, que aquellos que han escuchado el testimonio de esta Biblia, saben qué tan importante es para mí esta Biblia. ¿Qué? Y yo sé que Dios me llamó, Dios me llamó. A mí no me dio el ministerio un hombre, a mí no me dio el ministerio un concilio, a mí no me dio el ministerio nadie más que Dios. ¿Qué pasó? Que hace poco yo compartía el testimonio y hace poco yo decía, yo luché para aceptar el pastorado. Yo luché aproximadamente 10 años de mi vida luchando por el pastorado. Yo decía, venían profetas, venían hombres y decían, Dios tiene un llamado pastoral, y yo me reía, yo decía, sí, ya cómo no. Dios te va a llamar, Dios tiene algo para ti, yo decía, ajá. Y cada vez que venían los profetas y cada vez que me daban palabra, yo decía, otra vez me van a salir con que Dios tiene un llamado para ti. Ya era como que algo así como que, y yo decía, no, Padre, no. Cuando dijeron que me iban a instalar como copastor de la iglesia, como pastor asociado, yo decía, ok, bueno, seré obediente, pero Padre, realmente
yo no estoy seguro de mi llamado. Y estamos hablando, ya tenía más o menos como 8 años, 7 años de creyente, ya tenía de estar predicando, de estar enseñando. Y yo decía, ok. Y yo me acuerdo que yo en mi oración yo le decía, Padre, si tú me estás llamando, yo me voy a someter a ti, pero yo no estoy seguro de esto. Así es que yo solo estoy siendo obediente porque me están pidiendo que me instalen como el pastor asociado y Padre, yo voy a ser obediente. Pero por dentro estamos como los niños que dicen, yo voy a hacer las cosas, pero no las quiero hacer. Así es que un día antes, yo me acuerdo que iban a venir los pastores, iban a orar por mí, iban a presentarme, iban a hacer toda la ceremonia. Un día antes yo le decía al Padre, Padre, tú tienes que hacer que algo suceda, porque si no sucede nada, yo diré que esto solamente se está dando como protocolo nada más. Así es que, ¿qué hice yo? Yo fui a mi cuarto de oración y yo le dije, Padre, yo esto solo, esto ni mi esposa sabía, esto solo. Así es que yo fui a mi cuarto de oración y yo le decía, Padre, mira, aquí hay un gran problema porque en la congregación donde nos estamos reuniendo, todo mundo me conoce por Carlos. ¿Eh? So, yo quiero que suceda algo. Yo quiero que el día de mañana, cuando me presenten, me den una Biblia. Y quiero que la Biblia tenga mi nombre escrito con letras doradas. Y como esto era yo, y que tenga mi nombre. Así es que yo le dije que tenga mi nombre con letras doradas. Y si esto sucede, yo entenderé que tú me estás llamando y nunca más dudaré del llamado que tú me estás dando. ¿Ok? So, había un problema, porque en la congregación todo el mundo me conocía por Carlos. So, yo le quise pasar una jugada a Dios, porque yo dije, ok, la Biblia va a decir Carlos Suaste, y yo le hice la jugada a Dios porque voy a estar seguro. Para hacerle la historia larga, corta, al siguiente día oran por mí, me ponen la mano, oran por mí, y yo volteo para todos lados y digo, no hay Biblia, me salvé, no hay Biblia, esto es protocolo. Yo con la rebeldía, protocolo. Y de repente yo me acuerdo que la pastora que estaba ahí, que la pastora viene y dice, ok, no queremos pasar esta oportunidad sin darle un presente para que ahora el pastor se acuerde de este día. Y destapa, y yo veo una Biblia roja y yo empiezo a temblar por dentro y digo, que diga Carlos, porque yo estaba que no, yo no quiero. Me entrega la Biblia. Y cuando me entrega la Biblia, yo digo, va a decir Carlos Suaste, así es que, Padre, estamos bien. Cuando agarro la Biblia, lo primero que veo es, yo me quedo frío por dentro, porque dice Juan Carlos Suaste, con letras doradas, y Juan Carlos Suaste. En la iglesia nadie me conocía por Juan Carlos. Todo el mundo me decía Carlos, para todos era Carlos. Así es que era casi imposible que si me iban a dar algo le pusieran Juan Carlos. Así es que yo decía, yo le voy a dar la jugada a Dios y yo voy a decir, ok, va a decir Carlos Suaste y yo voy a entender, ok, Padre, esto ha sido protocolo y podemos seguir hacia adelante y todo, pero dice Juan Carlos Suaste. So, esa era la historia. De cuando Dios me llamó y cuando Dios me rompió y cuando Dios me dijo, deja de hacerte el rebelde que yo te he llamado. Así es que, número uno, vamos a regresar. Número uno, el líder, un líder es puesto por Yahweh. Si no es así, está destinado al fracaso. A Josué capítulo 1, versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni
te abandonaré. Número 2, el líder está puesto por encima del pueblo. La posición de líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior de líder sobre el pueblo. Mateo capítulo 24, versículo 45 dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Fíjese, mire, la parábola que Yeshua está hablando nos está diciendo algo bien interesante porque dice, ¿quién es pues el siervo fiel? Aquí Yeshua pudiera haber usado la palabra líder, la palabra ministro, la palabra, cualquier otra palabra, pero ¿cuál palabra usa? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga y lo encuentre haciendo así. Así es que aunque dice, un líder está puesto por encima del pueblo, la posición de líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior. Hemos sido, o Dios pone al líder sobre el pueblo, pero Dios no le da un valor más allá de lo que es el pueblo. ¿Me entiende? Usted está sobre el pueblo, pero usted no vale más que el pueblo. Dios le ha dado una posición y al final de cuentas nosotros como líderes tenemos que ver que al final de cuentas nosotros somos siervos fieles. Cuando entendemos esto es más fácil entender nuestra posición de decir yo soy un siervo puesto sobre unas personas. Pero al final del día no soy más que un siervo inútil que está puesto para hacer un trabajo. ¿Qué? Un líder está puesto por encima del pueblo, pero un líder no vale más que el pueblo. Una de las cosas que tenemos que entender es que la palabra líder, esto yo lo hablaba con un pastor hace unas semanas. La palabra líder enferma a la gente. No sé si usted se ha dado cuenta, o yo soy el único que lo he percibido. Como que la palabra líder, hay algo como que esa palabra, como que enferma a la gente. Pero no es que la palabra líder enferme a la gente, sino que la palabra o el liderazgo, realmente lo que hace el liderazgo es sacar lo que hay en el corazón de la persona. Yo he pasado en el trabajo, yo tengo 20 años más, quiero contar para darle la cantidad correcta. Yo tengo 12 años ya de ser el manager, el gerente de producción. Y como gerente, se lo voy a decir en el ámbito secular. Y lo vamos a aplicar al ámbito también espiritual. En el ámbito secular, yo tengo 12 años de gerente. He tenido personas que son personas lindas, excelentes trabajadores, excelentes personas. Pero cuando le hemos dado la oportunidad a esta gente de escalar a un puesto de liderazgo, estas personas se convierten. Estas personas se creen mejores que los demás, maltratan, pisotean. Yo lo he visto, no en uno, en varias personas. Ser un trabajador excelente, ser una persona con cualidades, ser una persona bella, a convertirse en una persona que se cree superior, que se cree mejor, a una persona que pisotea, a una persona que maltrata, a una persona que así como subió, baja y cae, porque no se sabe mantener en una posición. Entonces, ¿el liderazgo es lo malo? ¿O el liderazgo va a sacar lo que hay en tu corazón? En la historia, en la Biblia pudiéramos ver un montón de historias. Podemos ver la historia de José, un hombre que fue maltratado, un hombre que no le hicieron a José? Fue calumniado.
Fue encerrado injustamente en la cárcel. ¿Qué no le pasó a José? Y de repente José tiene la oportunidad de ser el hombre más poderoso de Egipto. No había nadie más que Faraón. Pero él era todo lo que José hacía, todo lo que José decía, eso se hacía. Faraón le dijo, yo te entrego el poder de todo Egipto. Todo lo que tú hagas será ley. Ahora, yo le pregunto, ¿podía haber José hecho justicia de todo lo que le había pasado, sí o no? Podía haber mandado a traer a la mujer de Potifar, podía haber mandado a traer a Potifar, podía haber aún cuando sus hermanos entraron, podía haber a los de la cárcel, exactamente, podía haber llevado al copero, una vez que se instaló, podía haberle dicho al copero, ¿sabes qué? Tú te olvidaste de mí por mucho tiempo. Tú me prometiste que me ibas a sacar y te olvidaste de mí. Por lo tanto, ahora yo voy a hacer justicia. Pero ¿qué vemos en José? Un hombre que tenía un corazón puro, un hombre que tenía un corazón humilde, un hombre que tenía un corazón sencillo, es decir, yo no estoy puesto aquí más que por la voluntad y para cumplir el propósito de mi Dios. Cuando vienen los hermanos y los hermanos tiemblan y él dice, no teman, yo soy José, los hermanos dicen, estamos acabados. Cuando él se descubre y le dice a sus hermanos, yo soy José, al que ustedes vendieron, oiga cómo le dice, yo soy José, al que ustedes vendieron. Yo creo que dentro de los hermanos dijeron, olvídate. Olvídate, nos vamos a pudrir en la cárcel, de aquí no salimos. Y les dice, no teman, que Dios me ha puesto aquí para cumplir su propósito. Cuando muere Jacob y los hermanos dicen, ya murió nuestro padre, ahora quizás no nos había hecho algo porque papá estaba vivo, pero ahora que murió nuestro papá, y él les dice, no, tranquilos, no va a pasar nada. En José tenemos el perfecto ejemplo de decir, bueno, hay un líder que fue maltratado, hay un líder que fue encarcelado, hay un líder que fue, y ahora es el hombre más poderoso del país, de la potencia. En ese momento Egipto que existía, era el país más poderoso, era la nación más poderosa, no había otra nación más poderosa. Era como decir, llegó a la Casa Blanca este hombre, y es el que tiene el control de todo. Realmente, cuando entendemos que un líder está puesto por encima del pueblo, pero no está encima del pueblo, es cuando vamos a entender nuestro llamado. ¿Qué? Nosotros no estamos encima de la gente. Nosotros no valemos más que la gente. Nosotros tenemos un puesto de autoridad que nos permite estar sobre la gente, pero no estamos encima de la gente. ¿Quién es el que quiere estar encima de la gente? Aquel que quiere pisotear a la gente. Así es que nuevamente vamos a leer. Mateo 24 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? ¿Para qué los puso sobre su casa? Para que les diera comida a su tiempo. Dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. Mira, hermano, el Señor nos ha dado un llamado. El Señor nos ha dado una misión, que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así. Hoy en día es más fácil desenfocarnos de la meta, desenfocarnos del objetivo, desenfocarnos de lo que Dios nos ha mandado a hacer, para meternos en cuanta cosa no se nos ha mandado y perder la vista de lo que sí es importante. Así es que siempre recuerde que cuando su Señor venga, más vale que Él lo encuentre haciendo lo que lo dejó hacer. Número 3. ¿Nos está pasando bien? Número 3. Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. Número 1. En primer lugar, se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos. Moshe mismo hizo guerra contra 2 gigantes, Og y Sihón, que eran los que protegían a toda una región. Y Moshe fue adelante, caminó hacia adelante, hizo guerra. Segundo, número 2,
Segundo lugar, significa que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. Y número 3, también significa que el líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo. Necesita apartarse para buscar al Eterno. Moisés se apartó y estuvo mucho tiempo con Yahweh a solas, sin que el pueblo lo viera. Y lo mismo hizo Yeshua. ¿Qué hacía Yeshua la mayor parte del tiempo? Estaba sola orando. ¿Qué hacía Moisés? Se apartaba a orar. O sea, Moisés estaba apartado, estaba orando. Así es que es bueno apartarse, es bueno estar a solas, es bueno tener el tiempo para con Dios. Número 4. Faltan 8, así es que vamos en buen tiempo. 4. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Esto se refiere en primer lugar a la vuelta de la guerra. También significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tener acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo, con el tiempo perderá posición en el corazón del pueblo. El pueblo le necesita y por lo tanto tiene que ser accesible. Es necesario tener equilibrio entre las dos cosas, salir y entrar. Uno de los problemas más importantes en los líderes es el desequilibrio entre estos dos. Algunos se apartan demasiado y otros nunca se apartan. ¿Qué quiere decir esto? Algunos demasiado nunca están para la gente, nunca están para el pueblo. Y algunos otros están metidos en todas las pachangas, en todas las fiestas y nunca se apartan. Debe haber un balance, ni que la gente sepa que tú estás accesible. Si algo marcó la diferencia entre el liderazgo, entre lo que es Saúl y David, era que la gente veía a David como un guerrero, como un hombre que se fajaba en las guerras, como un hombre que se fajaba luchando. Cuando la gente veía, aún siendo un escudero de Saúl, ¿qué era lo que la gente cantaba? Dice que ellos venían de la guerra y decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Y si algo le causó celos, envidia, y si algo la misma humanidad de Saúl le traicionó, fue escuchar que la gente reconocía el liderazgo de un hombre que estaba debajo de él. Cuando Saúl se dio cuenta y dijo, espérate, yo soy el rey, yo tengo la corona. ¿Cómo la gente se atreve a decir que yo solo maté a 1000 y que este hombre mató a sus 10,000? ¿Qué hace él? Le dice, te voy a dar a mi hija, pero para darte a mi hija tú tienes que ir y matar 100 filisteos. Y le estaba pidiendo una cosa sencilla, porque David era un sanguinario. Si algo tenía David era que a David no lo iba a amedrentar el decirle, ve y mátame a 100 filisteos. No mató a 100, mató más de 100. Y le trajo las pruebas a Saúl. Entonces es que un líder esto se refiere cuando vuelve a la guerra, significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tiene que tener acceso a él. Yo hace años yo tuve un pastor en mis inicios, cuando yo empezaba como creyente. Y si algo yo todavía recuerdo de este hombre, es que este hombre estaba ahí. Este hombre decía, iglesia, en los próximos 3 meses nos vamos a poner a oración y los quiero a las 5 de la mañana aquí en el altar porque todos vamos a orar. 4:45. El pastor estaba arrodillado en el altar. El sábado hay ayuno. El pastor estaba ayunando. Vamos a trabajar, vamos a cortar árboles. El pastor estaba cortando árboles. Vamos a barrer. El pastor estaba con la escoba barriendo. ¿Por qué? Porque uno como líder, uno tiene que aprender a ensuciarse las manos
El que tú seas líder no te da el derecho de decir, hazme aquello y hazme aquello y hazme aquello. El ser líder es decirle, ven, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a hacer aquello. Ahora, debe de haber un balance, porque también el líder no va a estar metido los 7 días a la semana, y por eso las congregaciones no deben tener actividades los 7 días, pero ese es otro asunto que ya pongamos el colchón en la casa y vivamos ahí. Pero la gente tiene que vernos. La gente tiene que ver que somos accesibles, la gente tiene que ver, a veces nos creemos tanto que ya tienen que hacer cita. Tenemos 20 miembros en la congregación y queremos manejar nuestro calendario a través de una agenda. Oiga, somos 20. Querer manejar tu agenda a través de tu calendario a través de una agenda. Eso hazlo cuando sean 3,000, cuando sean 2,000. Pero si son 20, si son 50, ¿cómo vas a tener una agenda para la gente? Pero, así es que algunos se apartan demasiado y otros nunca se apartan. Pero es importante que el líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Ahora, si usted se da cuenta, estamos describiendo ¿a quién estamos visto hasta ahorita? A Josué. Por eso cuando cuando Moisés lo puso frente a Eleazar y frente a la gente, dijeron, este hombre se fajó allá, este hombre dijo, Sol, detente en Gabaón. ¿Por qué? Porque estaba peleando, porque quería que ganáramos. Este hombre estuvo luchando, este hombre ha estado allá, este hombre sabe lo que es pelear. Estamos describiendo a Josué exactamente. Número 5. No sé por qué dice 6, es el 5. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos. Las saca fuera de su situación encerrada. Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones. Déjeme le cambio aquí porque no la había cambiado. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salgan de donde están y encuentren la libertad. Ahora quiero tocar un punto bien importante. Dice, un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos, pero no las hace comer pastos. ¿Un pastor puede obligar a una oveja a comer? No. Dice, un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos. ¿Cuál es tu trabajo como líder? Guiar a la gente, pero hasta ahí. Tú como pastor, tú tienes que llevar a la oveja donde está la comida, y la oveja tiene que comer, la oveja tiene que alimentarse, la oveja tiene que llevarse por sí misma. La oveja que no quiere comer es una oveja que quiere morir. Porque un pastor no puede agarrar el pasto y decir, ahora oveja, come, y metérselo en la boca y decir, tienes que comer. La saca fuera de su situación encerrada. Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto. Ahora esto es importante. Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, pero nunca pudo hacer que los israelitas cambiaran su mentalidad. Es bien importante. Tú puedes guiar a una persona, pero tú no puedes obligar ni puedes empujar a una persona. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio. Tiene que tener la capacidad de hacer que ellos tomen decisiones para que salgan de donde están y encuentren la libertad. Una de las cosas con las que nos frustramos, o los líderes se frustran, créanme, yo no me frustro. Una de las cosas con las que los líderes se frustran es que queremos cambiar a la gente. Y el Padre nos ha puesto a dirigir, a llevar, a guiar, pero nunca vamos a poder cambiar a la gente. Nosotros somos facilitadores para que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, se mueva a la gente, le dé la capacidad, le dé la sabiduría, le dé el entendimiento para que puedan cambiar. Una de las cosas que yo he aprendido en mis 20 años de experiencia, claro, no tengo 20 años ya,
No de vida, no de vida, no te rías, tengo más. En mis 20 años de experiencia, una de las cosas que yo tengo que yo he aprendido es que es más fácil enseñarlos a pescar que estarles facilitando el pescado. Así es que yo puedo enseñarte a pescar, pero yo no te voy a dar el pescado en la boca. Líderes, tenemos que enseñar a nuestra gente a pescar. Tenemos que enseñar a nuestra gente las herramientas para que ellos pesquen para ellos y su familia. Porque si nosotros estamos constantemente trayendo el pescado en la casa, corremos con el problema que tenemos en el sistema de creencias, con el problema que tenemos dentro del cristianismo, que si no estamos hablándole a la gente, que si no estamos constantemente, que si no estamos llevando tratados, dando visitas, que si no estamos diciéndole a la gente que venga, la gente no viene. ¿Quién nos ha llamado? El Padre. Entonces, tenemos que entender que el líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome las decisiones de cambio, que el pueblo salga de donde esté y que el pueblo encuentre la libertad, pero usted no les puede dar la libertad. Prueba de ello es que Dios sacó a Israel de Egipto, pero la mentalidad. Hoy yo escuchaba algo que me cambió completamente la forma de ver. Hoy yo escuchaba, después de que terminé la enseñanza, yo me conecté con el pastor Walter, estaba dando la enseñanza, y yo escuché algo que yo dije, wow, porque yo estaba escuchando la influencia que tenía Egipto en Canaán, en todas las regiones, porque Egipto era una nación poderosa y su imperio era grande. Entonces yo estaba viendo que de alguna manera Israel sale de Egipto, pero Egipto los estaba esperando en Canaán. ¿No me cree? Fíjese, yo después volví a leer la escritura, yo dije, wow, aquí está, y tiene mucha razón. Fíjese, aquí se lo voy a leer para que usted lo vea. Véalo en Levítico capítulo 18. Yo después leí este versículo y dije, wow. Levítico capítulo 18, versículo 1. Fíjese cómo empieza diciendo. Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahweh vuestro Dios. Aquí es donde viene la clave. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Yo siempre había pensado que eran dos cosas totalmente diferentes, pero ahora yo descubrí que la influencia y lo que se movía era completamente lo mismo. Por eso el Padre le dice, ya no hagas como hacías en Egipto, no hagas como estaba la influencia allá, pero allá te espera algo igual o peor, porque allá se está moviendo lo mismo que estaba allá y aún más peor. So, prepárate, porque saliste de algo feo y vas para algo peor. Pero fíjese, dice versículo 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán ellos, yo Yahweh. ¿Se da cuenta? Así es que no podemos, como líderes, como líderes tenemos que entender, y aún como cada uno de nosotros es un líder, así es que como líder tenemos que entender que
Nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salgan de donde están, pero no obligarlos a ir por donde nosotros queremos que vayan. Nosotros los dirigimos, nada más. ¿Ok? Número 7. Creo que me brinqué el 5 y creo que no puse el 5. 7. Un líder tiene la misma función que un pastor de ganado. Hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad unas con otras en el redil sin influencias de fuera. Es un momento de afirmar la identidad como rebaño y de revisión interna. Un líder tiene que tener la capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amen y se identifiquen como un cuerpo. El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar en la presencia del Eterno. Esto es bien importante porque hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad unas con otras en el redil sin influencia de afuera. Es un momento de afirmar la identidad como rebaño y revisión interna. Y luego dice, un líder tiene que tener la capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amen y se identifiquen como un cuerpo. Quiere decir que como líderes tenemos que aprender a ser neutrales. ¿Y qué quiere decir la palabra neutral? Como líderes tenemos que aprender a encerrar a las ovejas en el redil y aprender a amarse las unas con las otras. ¿Cuántos han visto las ovejas que de repente se empiezan unas a otras a pelear? Y más si dentro de las ovejas hay, dentro del rebaño hay un cabrito. Olvídese. ¿Ha visto de repente las ovejas que empiezan a hacerse así para atrás y se van para frente y se agarran así de tope? Tenemos que tener la capacidad de poder hacer que una congregación camine en orden. Pero a veces como líderes somos los primeros en formar grupitos y en formar círculos. Porque a veces como líder yo me voy a juntar con los que me caen bien, con los que tengo un beneficio, con los que tengo un favor y me olvido de los demás. Cuando el Padre me ha llamado a cuidar un redil es como un hogar. Y en el hogar, ¿qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando sus hijos se pelean? ¿Echa a la calle a uno y se queda con el otro? Por ahí dicen que sí. No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y ha llegado el tiempo en el que literalmente he tenido que meter a mis hijas en el mismo cuarto, ponerlas juntas y decir no van a salir de aquí hasta que aprendan a llevarse bien. Se van a matar, a veces un poquito de sangre es necesaria para... No se crea, no se crea. No siga ese consejo, no. Pero es importante, ¿por qué? Imagínense que dentro del rebaño un pastor tenga grupitos en su rebaño. ¿Cuándo va a hacer que ese rebaño camine parejo? ¿Cuándo ha visto usted un rebaño que van 10 por aquí, 5 por aquí, 4 por aquí y 3 hasta atrás? Cuando el pastor silba, cuando el pastor chifla, vienen todo el rebaño y usted ve que vienen todas las ovejas en grupito y viene todo el grupo. Ahora, dentro de las ovejas hay algunas que tienen su diferencia. Tienen sus diferencias, ¿por qué? Porque cuando están pastando y cuando están comiendo y se llega a ver una que otra, se dan uno que otro golpe, porque es normal. Pero cuando caminan, duermen juntas, caminan juntas, viven juntas, están juntas. Así es que nosotros tenemos que tener la capacidad, entender que somos como un pastor de ganado en el cual tenemos que
por igual y olvidarnos de los grupitos. Los grupitos dentro de la congregación no son sanos. Cuando una congregación tiene grupitos, esa congregación va camino a una división. Y lo voy a decir otra vez. Cuando en la congregación hay grupitos, va camino a la división. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque yo lo he visto. Por eso digo, porque a veces como líderes decimos, este es el grupito, ¿quiénes son? Ese es el grupito del pastor. ¿Por qué? Porque ahí son los consentidos, son los privilegiados. Pero ¿de quién es la culpa? ¿Del rebaño o del pastor? Del líder. Es que tenemos que tener cuidado, porque una de las características del líder es que somos como pastor, y si no nos acostumbramos a hacer que el grupo camine en orden, en unidad, no va a funcionar. ¿Vamos a tener problemas? Sí. ¿Vamos a tener circunstancias difíciles? Sí. Pero va a ser el momento en el cual vamos a decir, vamos a sentarnos y vamos a solucionarlas como buen cuerpo del Mesías que somos. Amén. Y yo creo que sí me brinqué la 5. Y para acordarme cuál era la 5, porque esta es la 8. Un líder tiene que tener un buen espíritu. Un líder tiene que tener un buen espíritu. Yahweh dio testimonio del espíritu que tenía ¿quién? Josué. Porque le dice, llama a Josué en quien hay espíritu. Yahweh dio testimonio del espíritu de Josué, de Yehoshua. Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo, que era una actitud interior más afín al Eterno que los demás. El espíritu del líder se proyecta sobre el pueblo. Usted tiene que tener un espíritu diferente. ¿Cuál era el espíritu de Josué? Que cuando 10 estaban diciendo no se puede, él estaba diciendo sí se puede. Que cuando 10 estaban diciendo es imposible, él estaba diciendo mayor es el que está con nosotros. Que cuando 10 estaban diciendo nos van a matar, él estaba diciendo los vamos a aplastar. Que cuando 10 estaban diciendo no podemos conquistarla, él estaba diciendo sí podemos, porque mayor es el que está con nosotros que los que están contra nosotros. Un líder que no está sobre la gente en actitud y en espíritu es un líder que está camino al fracaso. Le voy a poner un ejemplo dentro de las escrituras. Cuando nosotros vemos la Biblia en el libro de Samuel, nos describe un evento en el cual dice que el ejército de Israel estaba de un lado y el ejército de los filisteos estaba del otro lado. Había un rey que sobresalía de todo el ejército. Quiere decir que era de una estatura bastante considerable. Era hermoso, era fuerte, tenía un buen cuerpo, Saúl. Este hombre sobresalía de todo el ejército, pero tenía un espíritu igual o inferior que el que tenía el pueblo. ¿Por qué? Porque cada día venía un hombre que se consideraba un gigante y venía y decía, ¿quién se atreve a pelear contra mí? Y todo el pueblo estaba amedrentado, todo el pueblo estaba escondido, incluyendo el hombre que era el rey y que tenía que estar sobre el pueblo. Dice que todos los días venía un hombre y decía, barbaridad y media, y que todos los días venía un hombre y decía, ¿quién se atreve a pelear contra mí? Envíenme al mejor guerrero, envíenme al mejor hombre, envíenme al mejor representante de su Dios. ¿Quién se atreve? Y dice que este hombre estaba escondido, estaba ahí, detrás de la trinchera, y era el rey de Israel. De repente viene un chaparrito, que era pastor de ovejas, y que escucha. Dice que él venía con la intención de traerle comida a sus hermanos. Su papá le dijo, llévale comida a tus hermanos. Y él dijo, ay papá, llévale comida a tus hermanos. Así es que él venía con la comida y de repente cuando viene con la comida escucha a un hombre que está diciendo, ¿quién se atreve a pelear contra mí? Y luego escucha que el rey había prometido darle la hija a aquel
que se atreviera a pelear. Y él dice, esto no puede estar pasando. No podemos estar permitiendo que un hombre incircunciso esté haciendo patrones del Dios Todopoderoso. No le importó que no tenía la habilidad en guerra, en la experiencia, pero este hombre dijo, yo voy a ir. Cuando este hombre baja, todavía aún para ponerle todavía más, Goliat se empieza a reír y dice, ¿qué soy perro para que vengas con... hasta esto han llegado para mandarme esto. ¿Quién es este? Pero era un hombre que tenía un espíritu diferente, un hombre que sobresalía, un hombre que dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, tu espada y tu jabalina no sirven de nada, porque yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso, vengo en el nombre de Yahweh. Y agarrando sus piedritas, su onda, lo único en lo cual él tenía habilidad, pero lo único con lo cual él había matado osos, había matado leones, lo único que él sabía y él dominaba. Él dice, tú vienes con tu espada, vienes con tu jabalina, tú eres grandotote, entre más grandote, más duro vas a caer. Tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo en el nombre de Yahweh de los ejércitos, y pum, lo tumba. Hermanos, si queremos sobresalir, tenemos que entender que tenemos que tener un espíritu diferente que sobresalga al de los demás. No podemos estar diciendo, ay, el COVID ha infectado a todos y estar diciendo, también nosotros nos va a infectar. Tenemos que tener un espíritu en donde decir, tenemos la protección de Dios. Ahora, una cosa es decir, tenemos la protección de Dios y otra cosa es ser descuidado y que salgas y no te importe nada. Son dos cosas diferentes. Una cosa es decir, yo tengo la protección de Dios, pero tomar las medidas de precaución necesarias y estar confiado en que Dios es el que me guarda, me cuida y me protege. Y otra cosa es decir, vamos hacia adelante que nada nos pasa. Y yo he escuchado y yo me he quedado sorprendido porque yo he escuchado testimonios de personas que se han atrevido, y que ellas dicen y ellas tienen la confianza de decir, yo he estado orando por gente que ha sido infectada por COVID, yo he estado orando, yo les he estado poniendo la mano, yo he estado con ellos. Y luego en entrevistas y le dicen, pero usted se ha protegido. No, porque mi protección es Dios. Mire, hermano, yo no voy a decir nada sobre esto, pero lo único que yo voy a decir es que Dios nos ha dado sabiduría y Dios nos ha dado prudencia. Y una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa es que nosotros estemos tentando a Dios. Son dos cosas diferentes. Ahora, si nosotros no oramos por ellos, ¿quién los va a orar? ¿Quién va a orar? Es que es el problema que se nos ha enseñado que para que la oración sea efectiva tienes que poner mano. Tú puedes orar por cualquier persona sin estar presente. Tú puedes orar por cualquier persona porque no eres tú el que está haciendo la obra, sino es Dios. Y si es Dios el que hace la obra, tú no tienes que estar presente para decir, te voy a poner la mano. Tú tienes que orar con tu corazón y decir, Padre, que sea tu voluntad en donde tú estás y el Padre va a sanar a quien quiera sanar. Pero exactamente, cuando el centurión manda a su criado a Yeshua y le dice, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que se sane. Y dice al instante, la sirvienta se paró. Entonces, ¿qué? Muy cierto. 9. Vamos que ya me agarró la tarde. 9. Un líder tiene que ser dotado con Hod, que es majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria y hermosura. Oh, es que aquí no le he cambiado. Mire. Bien interesante. Fíjese lo que dice aquí. Un líder tiene que ser dotado de majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria y hermosura. Un líder, escuche, un líder no puede tener una semblanza de flojera. Y esto aplica hasta en su casa. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos nos están viendo. Y cuando un líder, aún en la casa, es flojo,
Los hijos nos están viendo. Un líder no puede tener un semblante de flojera. Imagínese que en las ocasiones en las que no nos hemos podido reunir, usted me viera en la casa y que usted me viera diciendo, bueno, hermanos, vamos a enseñar la porción, vamos a enseñar el estudio de esta semana, porque tenemos que estudiar la palabra y tenemos que, imagínese, si yo le soy sincero, que si yo me pusiera así, me apagan la luz de la oficina y me dicen, sálgase de aquí. ¿Por qué? Porque no podemos estar proyectando un semblante de flojera, de estar diciendo, bueno, hermanos, vamos a estudiar, bueno, hermanos, vamos a orar, bueno, hermanos, pues es que tenemos que leer la Biblia, es que tenemos que tener la fortaleza, tenemos que tener, es decir, hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a estudiar, hermanos, vamos hacia adelante, hijos, vamos a caminar hacia adelante, esposa, vamos hacia adelante. Líder, esposo, que tu familia te vea con ese semblante de caminar erguido, sabiendo que has recibido un manto de autoridad desde el cielo. Ahora, una cosa es caminar erguido y otra cosa es caminar orgulloso. ¿Qué? Creído. Una cosa es caminar y decir, vamos hacia adelante, hermanos, porque tenemos cosas que hacer. A decir, hermanos, gloria a Dios, hermanos. Hermanos que me escuchan, gloria a Jesús. Vamos a enseñar la palabra. No, una cosa es erguido y otra cosa, sabiendo que hemos recibido un manto, y otra cosa es caminar con orgullo, caminar que el pecho, otra vez volvemos a que usted ha visto que hay personas que se transforman aún agarrando un micrófono. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto que hay personas que de repente agarran el micrófono y, hermanos, abra su Biblia, hermanos, que vamos a leer una palabra en este día? Vamos hacia adelante, porque es un reflejo, un líder tiene que entender que es un reflejo de aquel que es luz y por lo tanto debe irradiar luz con su sola presencia. Un líder a veces no necesita ni qué hablar. Moisés estuvo 40 días en la montaña. Y cuando bajó, Moisés no necesitaba decir, míreme pueblo, míreme cómo el rostro me brilla, míreme la unción, míreme el peso de gloria que traigo, mírenme. Dice que Moisés aún tenía que cubrirse el rostro porque la gente veía lo que irradiaba, veía a lo que él había estado expuesto. Dice que Moisés bajó y la gente se dio cuenta inmediatamente al grado que él tenía que cubrirse el rostro. Hermanos, si hoy nos pasara algo así, olvídese. Si hoy nos pasara algo así, por eso muchas veces nosotros estamos tan alejados de lo que Dios quiere hacer. Porque Dios nos da una probadita y nos volvemos locos. Pero un líder es un reflejo de aquel que es luz y por lo tanto debe irradiar con su sola presencia. A veces no hace falta ni que hablar ni que decir nada. 10. Un líder tiene que vivir delante del Eterno y consultar con Él. Para ser un buen líder hay que vivir la vida privada como si fuera en público, siempre teniendo en mente que está delante de la presencia del Eterno, de sus ángeles y de los malos espíritus. Esta parte es bien importante, porque para ser un buen líder hay que vivir la vida privada como si fuera en público. Un buen líder no es aquel que es líder en público. Un buen líder es aquel que es un buen líder en la vida privada. Ahí donde nadie nos ve. Lo que tú haces en secreto, tu Padre te lo recompensará en público. Acuérdate que siempre tienes 1000 ojos mirándote.
realmente no existe la vida privada, líderes. No existe la vida privada. Y un líder tiene que saber bien, tiene que ser bien consciente de ello. Así como es en privado, va a ser en público. A veces nos llevamos más tiempo tratando de explicar nuestras acciones que la gente ha visto, negativas, que lo que somos de bendición. Un líder no tiene que dar explicaciones. ¿Por qué? Porque tiene que vivir su vida como si fuera pública. Yo aprendí la lección y la aprendí de una muy buena manera. Yo aprendí la lección de que aún, no solo líderes, sino aún como creyentes, nosotros tenemos que ser bien conscientes de aún de las cosas que nosotros publicamos y del uso que hacemos a nuestras redes sociales. Porque la gente nos está viendo. Porque a veces hay creyentes que usted entra a sus redes sociales y usted dice, Dios mío, este de verdad cree en la palabra de Dios. Dios mío, de verdad este es un creyente. Los amigos, a veces uno no tiene control de los amigos, pero si uno tiene control de decir, si este amigo se pasa de su contenido y de lo que está poniendo, oiga, yo no puedo permitir que las personas que tienen contacto conmigo estén viendo que en mi perfil está apareciendo cosas que ponen tan extrañas de gente, de tipos. A mí me ha tocado cancelar uno que otro, no porque sean malas personas, sino porque afectan tu vida. Pero a veces no entendemos que un líder realmente no existe la vida privada, y un líder que tiene que ser bien consciente de ello, así como es en privado, va a ser en público. Un líder consulta con el Eterno antes de tomar decisiones, incluso las decisiones pequeñas. Amén. 11, ya vamos a terminar, ya. Eran 12, pero realmente eran 11 porque no estaba a las 5. Un líder tiene que hablar las palabras del Eterno. Para que la palabra del líder sea con autoridad y respaldo del cielo, tiene que haber comido la Torá, la palabra, las escrituras, y luego tiene que hablar conforme a ella. Así el pueblo obedece las órdenes del líder porque tienen origen divino. Primera de Pedro 4:11 dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga para que en todo Dios sea glorificado mediante Yeshua HaMashiach, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. Si una cosa tenemos que tener bien conscientes es que las palabras que salen de nuestra boca debe ser la palabra de Dios. A un líder no le debe de dar miedo el decir, verifique mi sermón, vaya, estúdielo, vaya, escudriñelo, vaya, verifíquelo por usted mismo. Y un líder no tiene que tener el temor de que una persona venga y diga, pastor, quiero que usted me aclare algo de lo que usted habló. No, hermano, usted tiene que recibir lo que yo le doy. No, ¿por qué? Usted tiene que escudriñar lo que se le está enseñando. Usted tiene que estudiar lo que se le está enseñando. Y usted tiene que decir, mire, usted la vez pasada usted dijo algo aquí, pero mire, este versículo, a ver, me lo podía explicar, me podía dar mayor luz, me podía dar mayor entendimiento. Hay líderes a los cuales no les gusta que las personas escudriñen, que las personas estudien, que las personas tengan contacto con el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque reciben mayor conocimiento que uno. Hay líderes a los que no les gusta tener líderes mejor preparados que ellos. ¿Por qué? Porque nadie puede estar sobre ti. ¿Y qué si Dios te manda 2, 3, 4 que están mejor preparados que tú y que pueden hacer un mejor trabajo? Moisés tuvo que construir un tabernáculo y Dios le mandó hombres que tenían entendimiento, sabiduría y conocimiento que él no tenía. Artesanos,
joyeros, gente que trabajaba con oro, gente que trabajaba con telas, carpinteros, gente que sabía hacer la obra. Y Moisés los dirigió. Gente que estaba mejor preparada en algunos aspectos que él, pero gente que entendía que aunque tenía mayor conocimiento, que aunque tenía más sabiduría, que aunque tenía mejor entendimiento, su líder era Moisés. A veces como líderes tenemos que entender que nuestra misión en el reino, que nuestra misión en el reino de Dios es capacitar, es preparar a gente, que muchas veces va a ser gente que se va a preparar mejor que nosotros y nos va a ayudar, nos va a servir. Cuando lo hacemos de buena manera, esa gente se va a saber someter al líder que lo ha guiado, al líder que lo ha dirigido, al líder que lo ha instruido. Así es que dice la palabra, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hermanos, si una de las cosas que yo tiemblo, y si una de las cosas que yo siempre tengo en mente es que yo estoy constantemente estudiando, constantemente preparándome, constantemente. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que sale de esta boca y lo que sale, y hay gente detrás de esa cámara que va a estar escudriñando lo que estoy diciendo, hay gente que va a estar escudriñando, hay gente que va a estar viendo, y hay gente que de repente va a decir, ¿me puedes explicar esto? Y yo no tengo ningún problema. ¿Sabes? Me han mandado mensajes y yo contesto los mensajes que me hablan. Los únicos mensajes que yo evito son aquellos mensajes que son para atacar y que son para estar ofendiendo. Esos son los mensajes a los cuales que ni le pongo atención. Si tú quieres dialogar, si tú quieres hablar, si tú quieres conversar, si tú quieres tener una plática en cuanto a la escritura, la podemos tener y puede ser muy amena. Pero si tú no tienes la capacidad de respetar, aunque alguien piense diferente que tú, entonces no estás preparado para tener una conversación. Así de simple. ¿Okay? Número 11. Faltaba la 5, así es que número 11. Número 12. Un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Fíjese lo que dice aquí. Ponga atención. Un rey sin pueblo es un fracaso. Un pueblo sin rey es un desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo constituye un potencial para el bien. Un buen líder no impone su liderazgo sobre otros. En el reino, los líderes son puestos por Yahweh y luego son reconocidos por el pueblo. Tiene que haber un equilibrio entre lo que es imposición y permisividad. Un rey que no tiene pueblo es un fracaso. ¿Para qué está? No hay pueblo. Un pueblo que no tiene rey, su desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo constituyen un potencial para el bien. Y lo que dice después, un buen líder no impone su liderazgo, sino que un buen líder no impone su liderazgo sobre otros, y en el reino los líderes son puestos por Yahweh y luego reconocidos por el pueblo. ¿Ven? Números, capítulo 7, versículo 22. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Tomó a Josué, en quien había un espíritu, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Así es que ahora sí entendemos lo que está sucediendo aquí. Aquí están los líderes, aquí está el pueblo, aquí está el sumo sacerdote Eleazar, aquí está Moisés y aquí está un hombre en el cual no solo fue elegido al azar, un hombre que no se ganó el puesto, un hombre que no llegó ahí por casualidad, un hombre que no llegó ahí por coincidencia, un hombre al cual Dios llamó, un hombre que tenía cualidades, un hombre que tenía autoridad,
un hombre al cual que cuando el pueblo estaba viendo esto, estaba reconociendo lo que estaba sucediendo. Así es que ahora podemos entender también esta otra imagen. Podemos entender esta otra imagen. Josué, ya no está Moisés, ahora está Josué, y ahora están a punto de entrar y pasar el río Jordán, a punto de llegar a conquistar la tierra prometida. Pero en este hombre está el legado de Moisés. Una de las preocupaciones de Moisés era: Pinjas recibe el sacerdocio perpetuo, el pueblo de Israel recibe la tierra, ¿y yo, Señor? Y el Padre le dice: no te preocupes, Moisés, que tú no vas a entrar, pero tu legado va a vivir en Joshua, en Josué. Así es que cuando Moisés pasa los últimos 30 días preparando al pueblo para entrar, antes de morir, antes de partir, él tiene la certeza en su corazón de que este hombre iba a seguir el legado que él había llevado por más de 40 años. Un líder que andaba y caminaba conforme al corazón de Dios. Moisés se pregunta, Moisés se cuestiona, Moisés dice: Padre, lo único que te pido es que tú mandes un hombre que haga entrar, que haga salir, un hombre que sepa dirigir a este pueblo, porque mira que este pueblo es un poco dificultoso, un poco difícil. Un hombre para que Israel no ande como ovejas sin pastor. ¿Cuál fue la respuesta? El Padre le dice: ahí está Josué, el que va a llevar tu legado. Una de las misiones que tenemos que entender es que estamos puestos en esta tierra para multiplicarnos. Tu liderazgo, tu legado se tiene que multiplicar. ¿Dónde? En tus hijos. Cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, al menos eso es lo que yo quiero. Cuando yo ya no esté en esta tierra y si el Mesías no ha llegado, yo quiero que mi legado, no el ministerio, porque el ministerio lo puede ocupar cualquier persona, y no necesariamente tener la mentalidad de mis hijos tienen que quedarse con el ministerio. ¿Quién dice? Los hijos de Moisés no estaban ahí. ¿Dónde están los hijos de Moisés? Josué no era ni de su familia. Eso de que los hijos tienen que quedarse con mi ministerio, si ellos no tienen el mismo corazón que tú, si ellos no tienen el mismo amor para Dios, si ellos no tienen la misma forma de ver la visión que tú tienes, no va a funcionar. Pero mi legado quiero que viva en el corazón de mis hijas y en el corazón de mis nietos. Y ese debe ser nuestro llamado. Padre, que cuando yo no esté, mis hijas sepan caminar, mis nietos sepan caminar. Hermanos, de una de las cosas que cuando aprendemos la Torah, cuando aprendemos la Escritura, cuando aprendemos la palabra, es que tenemos que aprender que no es un pastor el que nos alimenta, no es un pastor el que nos da la comida, sino nosotros mismos debemos trabajar en el legado. Su legado debe vivir en sus hijos, su legado debe vivir en sus nietos. A fin de cuentas, el Padre le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que enseñe a sus hijos y a los hijos de sus hijos todas las palabras que yo les he enseñado. Así es que, ¿qué aprendemos en esta porción de esta semana? Que en esta porción de esta semana había un hombre que tenía el celo de Dios, un hombre que protege la santidad del campamento, Pinjas, pero había un hombre que dice: yo quiero que Israel tenga un líder que sepa guiarlos, que sepa dirigirlos, que sepa llevarlos. Nuestra oración debe ser que nosotros estemos capacitados para poder guiar a nuestra familia, guiar a nuestros hijos y poder ser de bendición. Familia, Shabbat Tov, bendiciones, nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por haberse conectado, gracias por haber sido parte de este estudio.
y nos estaremos viendo el próximo sábado, 5 de la tarde. Shalom, bendiciones.